Bendito y alabado seas, Padre. Te alabamos y te bendecimos en esta noche, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, de la eternidad a la eternidad, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque siempre nos estás hablando, siempre nos estás enseñando, mi Señor, que ayúdanos a poner por obra, Señor, todo lo que tú nos enseñas. Gracias. Amén. Bueno, ok, entonces estamos con la conferencia de diferentes bautismos, ¿se acuerdan? Hebreos 6 del 1 en adelante, que nosotros tenemos que dominar estos temas y estamos viendo todo lo que tiene que ser el bautismo en el Espíritu Santo y vimos la parte 2 romana. Todos necesitamos ser llenos. Para ser llenos necesitamos tener el corazón limpio. Eso fue lo último que vimos. Necesitamos confesar nuestros pecados y perdonar a los demás. Por ejemplo, ese es un requisito que el Señor nos pide. Número 2, necesitamos tener sed. Y ahí nos quedamos el viernes pasado. Querer ser llenos y venir a Jesús y beber es recibir al Espíritu Santo. Luego de lo más profundo de nuestro ser saldrán ríos de agua viva, es decir, el Espíritu. O sea, ¿cuál es el segundo requisito? Que tú anheles ser bautizado en el Espíritu, que reconozcas que tienes sed. Juan 7 del 37 al 39. Juan 7 del 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, con mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, ¿por qué el Señor tenía que irse después de resucitar y estar 40 días con sus discípulos? ¿Por qué el Señor tuvo que irse en esa nube al tercer cielo para enviarnos al Espíritu Santo? Para que todos puedan tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, como lo vimos en el vaso, ¿verdad? Cuando recibo a Cristo, ese vaso está lleno porque el Espíritu Santo está conmigo, en mí. Pero ahora necesito el siguiente paso, que es que el Espíritu Santo venga sobre mí. La palabra epi, y es lo que hicimos con la jarra de agua, que es una llenura del Espíritu Santo. Y esa llenura tiene que ser constante. La señal de que hemos sido llenos con el Espíritu Santo es, número 1, Jesús. La señal que hemos sido llenos con el Espíritu Santo es que tenemos al Señor Jesús, su obra y poder en mí para actuar. O sea, qué hermoso. ¿Cuál es una señal de que yo he sido, que ha venido sobre mí? Como dice Hechos 1:8, que ha venido sobre mí el Espíritu Santo. Bueno, que ahora tengo poder para hacer la obra del Señor Jesucristo. ¿Qué es la obra del Señor Jesucristo? Que muchas personas sean, pues, que muchas personas sean salvas, que muchas personas lleguen al conocimiento del Señor. Todos los creyentes, cuando son bautizados en el Espíritu Santo, tienen la capacidad para hablar en lenguas. ¿Escuchas esto? Todos los creyentes, cuando son bautizados en el Espíritu Santo, tienen la capacidad de hablar en lenguas, ¿ok? Y vamos al número 3.
el número 3 romano, lo que sucedió en la Biblia cuando la gente fue llena. Vamos a ver qué sucedió cuando las personas, cuando los cristianos empezaron a ser llenos del Espíritu Santo. Yo te platicaba que los 3 años y medio que los discípulos anduvieron con el Señor, no eran nacidos de nuevo. Por eso había muchos detalles con ellos, entre ellos, con el Señor Jesús, que tú lo puedes leer en los evangelios, ¿verdad? Se peleaban, se criticaban. Por ejemplo, Pedro no soportaba para nada a Mateo porque había sido recaudador de impuestos. O sea, todos esos detalles humanos estaban en ellos porque no habían nacido de nuevo. Hasta que el Señor Jesús sopló en ellos, ellos nacieron de nuevo y después pues ya fueron bautizados en el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que 120 hablaron en otras lenguas, los que estaban en el aposento alto. Hechos 2:4. O sea, el A de este punto 3 romano, 120 hablaron en otras lenguas, todos los que estaban en el aposento alto. Y algo extraordinario, que no sé si tú habías pensado en esto, María, la madre del Señor, sus hermanos, ¿verdad? Los hijos de José y María también hablaban en lenguas. ¿Por qué? Porque estaban en el aposento alto cuando cayó el Espíritu Santo, según Hechos 2. 120 hablaron en otras lenguas, Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ninguna lengua, escucha bien, ninguna lengua se parece a otra. ¿Sabías eso? Mi lengua no se parece a ninguna otra. Cada uno de nosotros tiene una lengua diferente. Y hablaron la palabra de Dios audazmente. O sea, el que yo sea bautizado en el Espíritu es para que yo hable de las cosas de Dios con audacia, con valentía, con propiedad, con poder. Eso es el chiste de todo esto. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Punto que sigue. Cornelio y los demás que estaban con él hablaron en otras lenguas y alabaron a Dios. Hechos 10:46. Hechos 10 nos habla del primer gentil, que era Cornelio, él era romano, cómo él fue salvo y fue bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, tanto Pedro como los discípulos, como los del concilio que ellos tenían, entendieron que la salvación del Señor Jesucristo no solo es para judíos, sino para cualquier persona a través de todo el mundo. Igual ser llenos del Espíritu Santo. Cornelio y los demás que estaban con él hablaron en otras lenguas y alabaron a Dios. Hechos 10:46, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. ¿Ok? O sea, se quedaron con el ojo cuadrado. Punto que sigue. Pablo recibió la vista. Así pónganle este punto. Pablo recibió la vista. Hechos 9, 17 y 18. Hechos 9, 17 y 18. Tú para poder orar por una persona, imponiendo tus manos en el nombre de Jesús y que esa persona sea sana, necesitas primero ser lleno del Espíritu Santo. ¿Me estás escuchando? Hechos 9, 17 y 18. Fue entonces Ananías
que es un hermano en Cristo, y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, o sea, sobre Saulo de Tarso, que después fue Pablo, ¿verdad? Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y ser lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Aquí al bautismo que se refiere es en agua. O sea, Pablo, en el mismo momento en que Ananías impuso sus manos sobre él, porque el Señor envió a Ananías a esta casa en la calle derecha donde estaba Pablo y no veía, porque había visto al Señor Jesús en el camino y la luz del Señor lo cegó. Entonces vemos que Pablo, número 1, ya no se llama Saulo de Tarso, se llama Pablo. El Señor le cambió el nombre, el Señor le devolvió la vista, él fue salvo, él fue bautizado en agua y él fue lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Punto que sigue. Los efesios hablaron en otras lenguas y profetizaron. Hechos 19, 6 y 7. Los efesios, que eran gentiles, hablaron en otras lenguas y profetizaron. Hechos 19, 6 y 7. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. O sea, aquí se confirma lo que nos han enseñado, que para que tú puedas recibir el don de lenguas, el poder profetizar, el poder tener discernimiento de espíritus, el poder, o sea, todos los dones del espíritu, la puerta primera es ser bautizado en el Espíritu Santo con la evidencia de que hablas en una lengua diferente a tu idioma. ¿Ok? Otra vez vamos a volverlo a leer, Hechos 19, 6 y 7. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, estos efesios, ¿ok? Punto que sigue. Los samaritanos también fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, los samaritanos, hermanos, también fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 8, del 17 al 24. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, no es Pedro, sino ese nombre era muy, pues muy usual en los tiempos de los apóstoles y del Señor Jesucristo. Estamos hablando de otro Simón. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Dadme a mí también este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Qué lindo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque ¿por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? Dice aquí, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho
venga sobre mí. Qué grueso. O sea, muchas veces nosotros tenemos que estar cuidando mucho en nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón, por qué queremos tales o cuales dones. O sea, hay que cuidar mucho el corazón. No es para presumir, no es para sentirnos más que los otros, no es para obtener dinero por tener los dones del Espíritu. Fíjense qué interesante está esa cita de este señor Simón. Jesús empezó el ministerio para el cual había venido a la tierra. Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Qué bonito. O sea, esto es el Espíritu de Cristo, ¿verdad? El Espíritu del Señor. ¿Por qué él tenía el Espíritu Santo? Para sanar, para liberar, para sacar a los presos de la cárcel, ¿verdad? Y pues esa cárcel puede ser bipolaridad, puede ser pues todas esas enfermedades que ponen a la gente muy nerviosa, muy mal. O sea, el Señor viene a liberarnos, viene a sanarnos, viene a restaurarnos. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hay una serie que la parte cristiana está muy padre, y resulta de que el Señor Jesús vivía en Capernaum, en la casa de Pedro. Estaba Pedro, su esposa, la suegra que el Señor había sanado, los discípulos, y ellos en Capernaum hacían muchos milagros. Y al día siguiente, hermanos, cuando ellos abrían la puerta de la casa, estaba lleno de cosas. Había gallinas, había uno que había sido sanado, y el Señor le dejó ahí, el hombre le dejó al Señor unas sandalias, que era lo que él hacía. Había huevos, había verduras, o sea, la gente agradecida por lo que el Señor hacía con ellos. Ellos ya no tuvieron por qué preocuparse qué comer, porque cuando abrían la puerta, la comida estaba ahí, de la gente que había recibido cosas grandiosas del Señor. Otra vez vamos a leer 8:10-38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La noticia es que ahora el Señor está contigo. Estuvo con el Señor Jesús ya fue llevado hasta el tercer cielo, y él nos ha enviado a Paracletos, al Espíritu Santo, a tu ayudador, para que ahora tú hagas lo que hacía el Señor Jesús, ¿verdad? Sanar enfermos, liberar, sanar, limpiar, etcétera. Vamos al punto 4, Romano. En resumen, vamos allá a terminar el bautismo en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu es dado a los que lo buscan con fe. O sea, ¿a quién va a dar el Señor el Espíritu Santo? Te voy a platicar algo. Una ocasión, Ruth y yo, bueno, dimos este tema en la iglesia y les pedimos de favor a los que no habían sido bautizados en el Espíritu que pasaran. Y entonces insistíamos mucho con una hermana que no era bautizada en el Espíritu. Insistía,
¿Y qué creen? Me llamó la atención el Espíritu Santo. Escucha bien. Me dijo, ¿por qué me obligas pues no sé, más bien yo creo que era el Señor Jesús, porque el Señor Jesús es el que bautiza. Él me dijo, ¿por qué me obligas a bautizar en el Espíritu a esta persona? Y yo me quedé toin. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos conoce. Conoce nuestros corazones, conoce nuestro comportamiento, conoce lo que hacemos. Entonces ya ahorita yo te di los requisitos que tú necesitas: tener sed, tener un corazón limpio, anhelar ser bautizado en el Espíritu para servir al Señor, para servir a los que necesitan del Señor, ¿ok? El bautismo en el Espíritu es dado a los que lo buscan con fe. No ha de ser luchado, angustiado, rogado, quedarse atrás o regateado para obtenerlo. Qué grueso. Por eso te estoy platicando esto. A final de cuentas, el Señor no bautizó a esta persona. No sé sinceramente qué pasaba con esta persona. Dice, el bautismo en el Espíritu no ha de ser luchado, angustiado, rogado, quedarse atrás o por regateo para obtenerlo. Es un don gratuito del Señor Jesucristo a sus discípulos para ponerlos para ponerles en condiciones de caminar como lo hizo el Señor Jesucristo. Entonces la pregunta es, Señor, ¿yo realmente quiero caminar como caminó el Señor Jesucristo? Entonces dame el Espíritu Santo. Bautízame en el Espíritu Santo para que yo pueda servirte como lo hizo el Señor Jesucristo. Bueno, vamos a empezar bautismo con fuego, que ya es el último bautismo. Y vamos a ver Mateo 3, 11 y 12. Mateo 3, 11 y 12. Yo a la verdad os bautizo en agua, dice Juan el Bautista, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces, otro bautismo es el de el fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Ok? Ese es el Señor Jesucristo. La paja que se habla es toda cosa sin valor. Vuelvo a repetirte. La paja de la que está hablando aquí, que va a ser quemada en el fuego, es toda cosa sin valor. Ahora, tú tienes que tener tu escala de valores muy bien ubicada, ¿verdad? Tu escala de valores. ¿Quién es el 1? ¿Quién es el 2? ¿Quién es el 3? ¿Quién es el 4? ¿Quién es el 5? ¿Quién es el 6? Porque a lo mejor, pues hay problema aquí. La paja que se habla es toda cosa sin valor. Tal vez sea necesaria para el crecimiento del trigo, pero llegará un momento cuando ya no es necesaria. Necesitamos estar libre de ella. Dios trae cosas en nuestro camino para purgar y purificarnos. Entonces, hay cosas en nuestra vida que son paja, que son cosas que realmente no es el 1. Te voy a decir quién es el 1. El 1 es Jehová. El 1 es Dios Padre. El 2 es el Señor Jesucristo. El 3 es el Espíritu Santo. El 4, si somos casadas, es tu esposo.
El 5 son nuestros hijos. Y hay veces, hermanos, que, no sé, podría ser que el 1 sea nuestro trabajo, no Dios. Que el 2, no sé, sea el dinero, sea el carro, no sé. O sea, tenemos que tener mucho cuidado nuestra escala de valores, qué tal está, quién es el 1, quién es el 2, y ser sinceros, ¿verdad? A lo mejor el 10 es Dios. Tal vez sea necesaria para el crecimiento del trigo, la paja. O sea, también el Señor en otra parte de los evangelios dice que va a dejar crecer el trigo con la cizaña. Lo va a dejar crecer junto. El Señor sabe quién es trigo y quién es cizaña. Y dice, lo voy a dejar junto porque a la hora de cortar la cizaña puede ser que me lleve al trigo. Entonces, hasta el fin de nuestras vidas sabremos si éramos trigo o si éramos cizaña. El trigo y la cizaña es muy parecido. Y el fruto es de otro color, ¿verdad? El de la negro. El de la cizaña, el fruto es negro. Y el trigo, pues ya lo conocemos, que es beigecito. Ok. Tal vez sea necesaria para el crecimiento del trigo dejar ahí la paja, pero llega un momento cuando ya no es necesaria. Necesitamos estar libre de ella, de la paja. Dios trae cosas en nuestro camino para purgar y purificarnos. Necesitamos los momentos de quebrantamiento y purificación para que Dios nos pueda cambiar y moldear en lo que quiere que seamos. Esto puede ser un proceso doloroso, pero al final llegamos a ser más como Jesús. O sea, este bautismo en fuego es que el Señor va a permitir que pases por situaciones muy difíciles para formar tu carácter, para que lo que no sirve salga a flote y podamos sacarlo y podamos continuar en una madurez. Ruti, búscame Isaías 6 del 5 al 7 y en lo que Ruti me lo busca, dice, cuando se quita basura o escoria de nuestra vida, nos volvemos más íntegros en esa área. ¿Ok? Otra vez. Cuando se quita basura o escoria de nuestra vida, nos volvemos más íntegros en esa área. No sé en qué área estamos fallando. Yo, en el área en la que estoy fallando no es la misma que tú. O sea, cada uno de nosotros es diferente. Tenemos diferentes luchas, diferentes debilidades y tenemos que pelear contra eso. En vez de ser estorbados en un área problemática, somos purificados de ella y por tanto somos librados más plenamente en lo que Dios quiere que seamos. Qué bonito. A ver, Ruti. Isaías, sí, Isaías es cuando es llamado Isaías al ministerio. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Vemos que Isaías, cuando es llamado por el Señor a ser profeta, un serafín tiene que ponerle un carbón hirviendo en su boca para que su boca fuera purificada y él pudiera dar el mensaje profético que tenía que dar. Entonces, nosotros también, no sé en qué área sea, ¿verdad? Cada uno de nosotros, pero el Señor va a purificarnos. En vez de ser estorbados en un área problemática, somos purificados de ella y por tanto somos librados más plenamente
en lo que Dios quiere que seamos. Nos convertimos en vasos más capaces de llevar a cabo lo que Dios ha planeado para nuestra vida. Otra vez voy a leer esto. Nos convertimos en vasos más capaces de llevar a cabo lo que Dios ha planeado para nuestra vida. Dios ha escogido usar nuestras circunstancias y las presiones de la vida para lograr este proceso de purificación en nuestra vida. No importará nada demasiado pesado para nosotros, podemos confiar en Él. Ok, voy a volver a leer esto. No importará nada demasiado pesado para nosotros, si podemos confiar en Él. O sea, no importa el desierto que tengamos que pasar, no importa pues el valle de sombra de muerte que tengamos que pasar, el Señor está con nosotros. Sin embargo, a menos que aprendamos a asumir la presión y dejar que cambie nuestra vida para que venzamos la fuente de ella. Nunca seremos como Dios quiere que seamos. Siempre estaremos al margen de lo fructífero en vez de realizar nuestro pleno potencial en Cristo. ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo aquí? Que si tú eres dócil a lo que el Señor está poniendo en tu vida, las pruebas que Él está poniendo en tu vida, Él te está podando como si fueras un árbol, te está podando, te está cortando todo lo que no sirve para que tú llegues al máximo potencial en Cristo. Todas las experiencias que nosotros tengamos, hermanos, de prueba, de dificultad, van a hacer que nosotros subamos un escalón más, un escalón más, un escalón más. La pasión nos muestra de que estamos hechos y nos muestra nuestras debilidades. Perdón, estoy mal. La presión, ¿no? ¿Cuál pasión? La presión nos muestra de qué estamos hechos y nos muestra nuestras debilidades. No sé si te ha pasado que cuando hay un momento difícil, ¿verdad? Nos ponemos nerviosos, empezamos a hablar tonterías, empezamos a subir la voz, empezamos a decir cosas que no debimos de haber dicho. Todo eso nos muestra que necesitamos más presión, más tener momentos difíciles, hasta que haya un dominio propio, hasta que salgas vencedor en esa área de tu vida. Si nos entregamos a Dios en aquellas áreas en que sabemos que no podemos transformarlas solos, entonces seremos cambiados. Otra vez, si nos entregamos a Dios en aquellas áreas en que sabemos que no podemos transformarlas solos, entonces seremos cambiados. Dios quitará lo que ha de ser quitado y al final seremos vasos más hábiles, adecuados para hacer los deseos de Dios, especialmente en el área que acaba de ser tratada por Él. ¿Ok? O sea, ¿qué áreas han sido tratadas? Por ejemplo, muchas veces decimos, Señor, dame paciencia. Señor, te pido que me hagas una persona más paciente. ¿Sabes qué pasa? Que te cae una lluvia de problemas y el Señor te dice, adelante, ejercita tu paciencia. O sea, hasta a veces hay que tener cuidado lo que le pedimos al Señor, ¿verdad? Porque el Señor nos va a hacer que nos lluevan circunstancias difíciles para poder salir vencedores en esas áreas que nos cuestan trabajo y poderlo servir a Él. Ser vasos limpios, ser vasos dispuestos para servir al Señor. ¿Ok? Déjenme ver dónde me quedé. Dios está en control de nuestra vida y circunstancias. Y si miramos hacia Él y hacemos lo que Él quiere, entonces podemos confiar en que nos cuida.
hace solo lo mejor para nosotros. Recuerda, somos sus hijos. Ahora, yo no quiero que malentiendas esto de que somos sus hijos, ¿verdad? Somos sus hijos significa que es un papá como los papás de nosotros, como los papás de nosotros, de cuando nosotros éramos chicos, que te bañabas a las 6 de la tarde, que cenabas a las 7 de la tarde, que a las 8 estabas en la cama, que tenías que hacer tu tarea, que había orden. O sea, un papá no pasalón, un papá no consentidor. Dios es el mejor padre, Él es el papá de todos nosotros. Él ejerce una paternidad perfecta y esa paternidad perfecta nos lleva a que Él nos da amor, pero nos da disciplina, según Hebreos capítulo 6. Él nos da enseñanza, pero Él nos pone el ejemplo. Es el primero en ponernos ese ejemplo. Entonces, si nosotros somos realmente hijos del Señor, nosotros tenemos que aceptar las cosas que vienen de Él, obedecerlo, respetarlo, amarlo, aceptar cuando somos disciplinados. Busca Hebreos capítulo 6, donde habla que si somos tomados como hijos de Dios, Él nos va a disciplinar. ¿Ok? Bueno, creo que me quedan unos cuantos minutos, 2 minutos. Muchos discípulos de Jesús, escuchen bien, piden a Dios que les cambie, pero cuando viene la presión, claman a Él para que esa presión sea quitada. Otra vez, muchos discípulos de Jesús piden a Dios que los cambie en cierta área, pero cuando viene la presión, claman a Él para que sea quitada. En realidad, ellos se están alejando de la respuesta que Dios les está dando a su oración inicial. Es lo que te digo. Señor, tengo tal debilidad, ayúdame, cámbiame. Bueno, pues prepárate, porque el Señor va a tratar contigo y aguanta vara callada, ¿verdad? Hasta que el Señor crea que ya tienes la victoria en esa área. Creo que me dice Ruti que ya, porque luego nos escriben que ya no se oye el último comentario. Entonces vamos a orar, Señor. Híjole, Padre, pues gracias también, Señor Jesús, por este bautismo en fuego, Señor. Queremos ser trigo, no queremos ser cizaña, no queremos ser paja, Señor, sino queremos ser útiles en tu reino, Señor, en lo que tú quieras utilizarnos, para lo cual tú nos has llamado, Señor. Ayúdanos a ser dóciles, a ser humildes delante de ti y soportar también ese trato que tú tengas con nosotros. Yo te pido por esto, Señor, gracias, gracias por el bautismo en el Espíritu Santo, porque tú nos equipas para toda buena obra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues están despedidos. Que Dios me les bendiga hasta el domingo. Adiós. Buenas noches.